¿Te imaginas convertir tus apuntes, artículos o documentos en infografías y presentaciones visuales sin escribir nada? Hoy ya es posible. Notebook LM acaba de actualizarse y liberar lo que tenía bloqueado. 3 nuevas funciones que lo transforman en una máquina de productividad total. Y en este vídeo vamos a ver qué es, cómo usarlo y por qué cambiará tu forma de trabajar y aprender. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer para comentar estas novedades es acceder a Notebook LM. El enlace de dicha aplicación lo dejaré abajo en la descripción. Si nos vamos aquí a crear un nuevo cuaderno, ya nos aparece una de las nuevas opciones, que es aquí, en vez de investigación rápida, podemos darle a investigación profunda. Esto sí que es cierto que ya lleva un tiempo incorporado, solo que en el vídeo anterior que yo hablaba de Notebook LM, que os lo dejaré el enlace por aquí arriba, no llegué a comentar esta novedad ya que en dicho momento no estaba. ¿Qué nos ofrece esta opción? Pues realizar una búsqueda más profunda de la información que nosotros queramos. Incluso está la opción de buscarlo vía web o vía Google Drive, es decir, que realice una investigación profunda en base a tus documentos que tengas en Google Drive. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo los dejaré también abajo en la descripción. Le mandamos el prompt y le damos a iniciar la búsqueda profunda. Después de unos minutos realizando la búsqueda profunda nos muestra lo siguiente, que ya ha finalizado. La podemos ver, la búsqueda profunda que ha realizado, en 15 tipos de fuentes diferentes y no citado nos indica 3 documentos. Voy a dejar marcada por defecto las 15 opciones que nos ha marcado y le damos a importar. Y ya tendríamos importadas todas las 15 opciones sobre la búsqueda profunda que ha realizado del tema que nosotros le hemos pedido. Y en cuestión de segundos, mientras estoy terminando de hablar, ya tendríamos por aquí un resumen. Y ya sería cuestión de generar un resumen de audio, de vídeo, cuestionario, lo que necesitemos. Pasamos ahora a comentar la segunda novedad, que para mi gusto la tercera, la que viene a continuación, es mucho mejor que esta. Pero esta también es muy importante. Para ello nos vamos a ir a un nuevo cuaderno. En este caso el cuaderno trata de la importancia de lo que es ahorrar de cara a una jubilación. La primera novedad es el tema de poder crear infografía. Esto ha estado disponible hace un par de semanas. A los pocos días del lanzamiento de infografías bloquearon esta opción y no dejaba generar. Y ahora, al menos a mí, me aparece la etiqueta de beta, pero al menos me deja generar. Simplemente con darle aquí al botón de infografía ya nos la crea. Y la infografía que he creado es esta. Si pulsamos, vemos un título que se apoya en el futuro financiero, una guía para ahorrar de cara a la jubilación. Y tenemos el paso 1 de prepare su plan y el paso 2 ponga su dinero a trabajar. Si analizamos al detalle cada imagen, cada texto, no vemos ningún fallo ortográfico y todos los iconos tiene bastante armonía, mezcla el naranja con este verde y todo ello utilizando Nano Banana Pro para poder crear esta infografía. Esta sería la opción básica de crear una infografía, pero podemos ir un paso más allá a la hora de crear una infografía. Para ello, aquí tengo un cuaderno cargado en el cual hago una comparativa de qué negocio es más rentable montar en Sevilla, si una hamburguesería o una pizzería. Y si vemos esta infografía que he creado, se puede apreciar más en detalle una comparativa directa entre los dos tipos de negocio. Si le damos aquí a mostrar petición, aquí estaría todo el prompt que he utilizado para crear esta infografía a la hora de especificar el estilo que yo quería. Y vemos un arranque inicial de 40.000 euros que cuesta una pizzería, a diferencia de la hamburguesería que cuesta entre 150 y 200.000 euros. Al final del todo me pone un veredicto con la corona que me dice: la pizzería es más segura, para empezar menos riesgo y gestión simple, pero a la hora de facturar y crecer el negocio es más rentable una hamburguesería, ya que es más fácil poder escalar el negocio. ¿Qué opináis por comentarios de que podamos crear estas infografías tan visuales para algo tan simple como es el caso de que tengamos una idea de montar un negocio y no sepamos qué negocio va a salir más rentable en nuestra ciudad y podamos decirle: oye, mira, tengo en este caso la idea de montar una pizzería o una hamburguesería, y aquí en 2 columnas te saca en los diferentes campos, como es el caso de rentabilidad por volumen, cuál es más rentable y cuál es menos rentable. ¿Qué opináis vosotros por comentarios de este caso? Os leo. Al final del vídeo os dejaré una pequeña reflexión de lo que pienso acerca de esto tan importante que ha implementado Notebook LM y cómo podemos llegar a poder monetizar esto.
La tercera novedad que ha incorporado Notebook LM es el apartado de poder crear presentaciones visuales. Incluso podemos llegar a crear hasta 15 diapositivas. Si volvemos a nuestro cuaderno del ahorro y le damos a presentación, lo que nos genera es esta. Tenemos un total de 15 diapositivas, cada una de ellas bastante ilustrada y como si fuese un periódico. Súper bien implementado cada icono, cada texto, siguiendo una armonía en el cual es bastante visual y sobre todo fácil de entender en qué consiste el plan de ahorro. Aquí tenemos un gráfico del crecimiento de los $1000 con interés compuesto, los tipos de inversiones como es el caso de acciones, bonos, equivalentes en efectivo, una diapositiva bastante bien visualmente, pero que podemos darle un cambio brutal utilizando la tecnología de Nano Banana Pro. Y para ello pasamos al mismo cuaderno que hemos pasado antes sobre la hamburguesería y la pizzería. Y una vez le demos a presentación le tenemos que dar al lápiz. Y aquí tenemos que especificar nuestro prompt y le damos a generar, se nos crea esta presentación, que el prompt que he utilizado es este que os muestro por aquí, que os lo dejaré de todas maneras abajo en la descripción. Lo que he creado es la misma comparativa, pero en forma de presentación como si fuese un cómic. Aquí me ha incorporado la Giralda de Sevilla, la batalla por Sevilla, guía definitiva de emprendedores, mercado gastronómico, el escenario que busca el consumidor en Sevilla, tenemos lo presentado a los titanes del sabor. Si vemos y vamos pasando aquí en esta diapositiva, vemos que tenemos un sello de ganador, que en este caso sería la pizzería, aquí otro sello de ganador para la pizzería, aquí ganador la hamburguesería, nos lo pone aquí abajo, aquí tenemos dos gráficos diferentes, uno para el equipo de la hamburguesa y otro para el equipo de la pizzería, incluso llega a ilustrar el Ayuntamiento de Sevilla, bastante visual y poder crear una presentación única. ¿Dónde veo yo el potencial para poder sacarle un pequeño margen económico? Ofreciendo servicio para poder crear en pequeñas empresas o medianas empresas infografías o incluso poder crear presentaciones. ¿Con qué objetivo? Me explico. Supongamos que una persona quiere crear un negocio y tiene ya su plan de empresa, pero necesita una financiación en el banco. ¿Qué es lo que puede ofrecer? Como en este caso no va a ir con esto del cómic o lo mismo, sí, no sé, os lo por comentarios, al banco y exponerle esta presentación. Pero sí que es cierto, demuestra el interés que tiene por montar el negocio y es más probable, o al menos existe la posibilidad, de que te concedan a ti antes el préstamo a una persona que presente una presentación simple o un plan de empresa en un folio. Y referente a lo de las pequeñas o medianas empresas, lo que puedes hacer es crearle infografías o pequeñas diapositivas de cómo ha ido la evolución del mes en el negocio, haciendo un balance de los gastos-beneficios. Para ofrecer este tipo de servicios no se puede llegar a cobrar mucho, ya que por así decirlo, a vosotros no os cuesta nada, pero realmente si alguien se dedica a hacer este tipo de presentación tampoco va a llevarle más de un par de horas. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de estas tres novedades? ¿Y crees como yo de que a medida que pase el tiempo Notebook LM se va a convertir en una herramienta aún más importante? Os leo por comentarios. Si te ha gustado este vídeo me ayudas mucho hypeando este vídeo, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ninguna de las próximas novedades. También te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Totalmente gratis. La inteligencia no está en lo que sabes, sino en lo que puedes transformar con lo que sabes.